Vamos a seguir profundizando nuestros conocimientos en lo que respecta los microorganismos en los alimentos. Y es importante conocer aquellas, cuáles son las características, cuáles son las condiciones que favorecen su desarrollo, ¿no? Ya sean de las bacterias, de los hongos, de los virus, ¿no? Y vamos a conocer las condiciones. Tenemos en este mundo de microorganismos las bacterias, hongos, virus y levaduras. Dentro de las bacterias son organismos unicelulares que miden entre 0,5 a 10 micras de largo o de diámetro, dependiendo de la forma de la bacteria. Entonces se encuentran en todos los ambientes. Son transportados por agua, aire, insectos, plantas, animales y personas. Es por eso que nosotros al momento de implementar las buenas prácticas, pues tomamos un cierto control sobre estos, ¿no? Sobre el agua, el aire, el flujo, ya vamos a verlo más detalle, el control de plagas que debemos tener dentro de las instalaciones y las personas, ¿no? Los manipuladores de alimentos. ¿Qué se requiere de los manipuladores? Que tengan el conocimiento, que tengan el comportamiento, ¿no? De respetar todos los protocolos, de llevar bien la indumentaria, hacer buen uso de la indumentaria. Es importante identificar las bacterias. ¿Por qué? Porque muchas de ellas, si bien es cierto hay bacterias beneficiosas, para el fin de estudio y para nuestra sesión es importante porque muchas de estas causan enfermedades, ¿no? Como enfermedades al hombre, al animal o a plantas. Estas se clasifican como patógenos, ¿no? Porque al ingerirlas nos van a causar enfermedades, ya sean a través de las toxinas o por la invasión de la misma bacteria, ¿no? Tendríamos en este caso una infección. En la morfología de las bacterias podemos encontrar cocos, diplococos, estreptococos, ¿no? También tenemos de las formas alargadas los bacilos, ¿no? Y también los espirilos, y también con flagelos, las bacterias flageladas, por ejemplo, ¿no? Vamos a conocer un poco de su fisiología. Las bacterias para favorecer su desarrollo necesitamos la actividad de agua, ¿no? Que sea de 0,9 a 0,99. Entonces las condiciones de actividad de agua son muy altas. Muchas de ellas pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, dependiendo del tipo. Eh, la temperatura, sí es importante la temperatura, ¿no? Porque vamos a encontrar las cicrófilas, ¿no? Que tienen un rango de actuación de entre 5 a 30 grados centígrados. Las mesófilas, que están entre 5 y 45 grados centígrados, teniendo como temperatura óptima los 25 a los 37, ¿no? Tenemos también a las termófilas, superior a los 45, y la temperatura límite es del rango de entre los 40 y los 80, ¿no? Los, los nutrientes son muy variados de acuerdo a cada especie, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo, ¿no? De las actividades de agua que requiere, ¿no? Por ejemplo, la Escherichia coli, 0,995, Salmonella, 0,99, Pseudomonas, ¿no? 0,97, Acromobacter, Clostridium botulinum, 0,95. La actividad de agua que requieren es bastante alta comparada pues con los hongos, por ejemplo, ¿no? Que podrían desarrollarse en menos actividad de agua. Y precisamente los hongos, vamos a hablar, dentro de los hongos incluimos a los mohos y levaduras, son llamados hongos por su forma colectiva, ¿no? Estos organismos crecen bajo condiciones en las cuales muchas bacterias no pueden crecer. Les venía diciendo, ¿no? Tales como el pH bajo y la actividad del agua. Por ejemplo, las bacterias requieren un pH casi neutro, ¿no? Está ahí casi llegando cercano al 7. Sin embargo, los hongos vamos a encontrar su resistencia a pHs bajos.
la actividad de agua también, perdón. Muchos de estos hongos, llamados también mohos, por su apariencia, y tienen importancia como deteriorantes de los alimentos. Algunos también son importantes por la patología que podrían causar al consumidor a través de sus toxinas, ¿no? Entre las cuales se encuentran las micotoxinas, las cuales nos dicen que son cancerígenas, ¿no? Vamos a conocer un poquito cómo son la morfología de las levaduras y luego también de los mohos. Las levaduras son organismos unicelulares. El tamaño está entre 3 y 15 micras. Y la mayoría de estas se reproducen por germinación o flotación, ¿no? Algunas pocas lo hacen por fisión binaria. Como podemos ver, ahí tiene un brote o yema. Estas de acá, de la imagen. Y ahí es donde se reproduce, ¿no? El brote o la yemita y tenemos otra levadura más. La fisiología de las levaduras, ¿no? Requieren de nutrientes, azúcares, ácidos, polipépticas. También la humedad, como habíamos mencionado, mira, tenemos entre la actividad de agua de 0.88 hasta 0.94. La temperatura, son psicrófilos, mesófilos, y bueno, la temperatura óptima es de 35 a 37 grados centígrados. El oxígeno, si necesitan, crecen en mejores condiciones de forma aeróbica. También hay sustancias inhibidoras, como la ausencia de oxígeno, en su mayoría, ¿no? Lo que necesitan factores suplementarios de crecimiento, como el amoníaco o urea, para poder desarrollarse. Los pHs, el pH ácido es bastante favorable para las levaduras, entre 4 y 4,5. Hay poco desarrollo en los pHs alcalinos. Aquí tenemos los mohos, ¿no? Los mohos son ya microorganismos multicelulares, tubulares, cilíndricos y ramificados, denominados hifas. Estos poseen entre de 2 a 10 micras y crecen por extensión en longitud desde el extremo de un filamento. Así se forman unas más de hifas estresadas denominadas micelo. Acá tenemos las hifas, ¿no? Y todo el ramito le llamaríamos micelo, ¿no? Acá vemos, aquí en la imagen podemos ver dentro de un pedazo de pan, ¿no? La forma de cómo se presentan los mohos. Tenemos también la fisiología de los mohos, parecida a la de las levaduras. Necesitan enzimas hidrolíticas, amilasas, pectinasas, proteinasas, lipasas. La humedad son más exigentes que las bacterias y levaduras en este caso, ¿no? El Aspergillus 0.98, el Rhizopus 0.95, el Penicillium 0.99 y requerimiento para crecimiento entre el 14 y 15% de humedad. También tenemos los psicrófilos, mesófilos y termófilos. Necesitan en condiciones de oxígeno, o sea, son aerobios. Hay sustancias inhibidoras como la penicilina, clavecina, compuestos químicos, micocásticos y fungicidas. El pH, bueno, el pH sí, el rango del pH es bastante amplio, de 2 a 8,5. Sin embargo, las condiciones favorables son pHs ácidos. Ahora vamos a conocer los virus. Como les mencionaba, los virus son microorganismos muy pequeños, menores a 0. micras. Es por eso que, como podemos ver en la imagen, los virus pueden invadir un cuerpo, en este caso una célula, ¿no? Que solo pueden visualizarse con microscopía electrónica. Eh, los virus no poseen células como otros microorganismos, ¿no? Ellos se constituyen de ácido nucleico, ya sea de DNA o RNA, y revestidos por una proteína. Y necesitan, pues, para poder multiplicarse,
invadir un cuerpo, ¿no? Utilizan las células de animales, plantas o aún de microorganismos para su replicación. Como vemos en la imagen, eh, aquí en su morfología podemos encontrar, ¿no? Las formas en las que podemos encontrar la del hepatitis, por ejemplo, los adenovirus, la influenza. Hoy en día muy tocado el tema del coronavirus, por ejemplo, ¿no? Y necesitamos, por su aspecto de llevar unas coronas alrededor, casi parecido al rotavirus, es que posee el nombre de corona, ¿no? Eh, las etapas de replicación viral también es importante conocerlas, porque mira, tenemos acá una bacteria, luego tiene la primera etapa, que es la absorción, es donde se fija el virus, luego hace una inyección de su material genético, estos se sintetizan a través de las enzimas, ¿no? Y empiezan a generar la replicación. Luego hace la síntesis, ¿no? De las cubiertas con las cubiertas proteicas, hacen el ensamblaje y luego ocurre lo que es la liberación, ¿no? O la lisis, lo que llamamos la ruptura de la membrana para poder, ¿no? Liberar a todas las réplicas del virus. Eh, ¿Qué es lo que necesita? En nutrientes, pues no tienen nutrientes, ya que utilizan los componentes citoplasmáticos de las células invadidas. Pueden ser aerobias, anaerobias, humedad, bueno, la humedad del citoplasma que invadió, el citoplasma celular. La temperatura, aquí sí es importante, ¿no? Porque resisten altas temperaturas, ¿ya? Entonces, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Por lo general, los alimentos, hay que superar los 80 grados centígrados. Y bueno, en condiciones de temperaturas bajo cero, pues no las destruyen, sin embargo, las mantienen latentes. El pH neutro, ¿no? Y los pHs extremos lo destruyen. De ahí también los detergentes que vamos a utilizar en el tema de la limpieza, ¿no? Las sustancias inhibidoras son los medios extremadamente alcalinos o ácidos, solventes, orgánicos, éter, cloroformo, los detergentes, por ejemplo. Y también están las proteinasas de anticuerpos inmunológicos, ¿no? De nuestras defensas, las que tenemos, que inhiben su crecimiento, ¿no? El desarrollo de los virus. Factores de desarrollo microbiano, ya íbamos mencionando, sin embargo, acá vamos a poner un poquito más de detalle. La actividad de agua y el pH, que son factores intrínsecos. Y como podemos ver, pues, las bacterias necesitan una alta actividad de agua. Y también, pues, en sí los alimentos también que van a invadir, pues, la mayoría de los alimentos, pues, tienen alta actividad de agua. Es por ello que una conservación o darle mayor vida útil a los alimentos es a través de la disminución de su actividad de agua. Tenemos los factores extrínsecos como la temperatura, humedad y tiempo, ¿no? Las que podemos ir modificando, ¿no? Para poder controlar. Están los ácidos, los hongos tienen mayor rango, las levaduras, las bacterias y las bacterias patógenas, ¿no? Que tienen un menor rango, ¿no? Entre 4,5 a 8 de pH. Asimismo, tenemos la humedad, el oxígeno, la temperatura, los alimentos, en sí, los propios alimentos los propios alimentos que poseen estos
estas bacterias, virus, ¿no? Protozoos. Ahora vamos a conocer un poquito. Siempre tener bastante cuidado para no favorecer el desarrollo microbiano, el tema de la temperatura, ¿no? Utilizarlos como podemos ver en la imagen, en zona en caliente, ya que el calor destruye estos microorganismos. Sin embargo, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos el arroz, lo dejamos pues en una temperatura que favorece, ¿no? Favorece el crecimiento, ya que acá tenemos la zona de peligro que va de entre los 4 a los 65 grados centígrados, ¿no? Y también tenemos la zona fría, que inhibe la multiplicación de los microorganismos, la que conocemos pues como refrigeración o congelación para conservar. El tiempo también que está en el que va a estar latente el microorganismo, ¿no? El tiempo que está expuesto, por ejemplo, para poder estar en la zona caliente, ¿no? Cada tipo de microorganismo pues posee un tiempo establecido. El pH, sabemos que el pH pues tiene el rango de 1 a 14, siendo los pH 7 el pH neutro, que favorece bastante al crecimiento de las bacterias, y la, de ahí conocer pues el rango amplio que tienen los mohos, ¿no? ¿Cómo podemos, cuáles son estas fuentes de contaminación microbiana? Tenemos la contaminación primaria, como en este caso puede ser verduras, frutas, carnes, vísceras, los pescados y mariscos, por ejemplo, ¿no? El huevo y la leche, que estos tienen con una carga microbiana, ¿no? Y dependiendo también cómo han sido tratados, eh, cómo estos, en qué condiciones han sido transportados y obtenidos y almacenados, ¿no? La contaminación secundaria, bueno, el aire, a eso vamos a ver en el momento de instalación, cómo es el flujo, el agua que utilizamos, ¿no? El suelo, el procesamiento, si nuestros procesos realmente eliminan, ¿no? Los microorganismos o no, el ambiente de fabricación, si poseen rajaduras, donde se pudieran depositar microorganismos, no es de fácil limpieza. Los manipuladores de alimentos que conocen cómo deberían de trabajar, el comportamiento, sobre todo, ¿no? Si utilizan la indumentaria correcta, si hacen los cambios, que si se quitan los anillos, el cabello está corto, eh, nada de joyas, evitar tocarse la cara y todo eso, ¿no? Y siempre el lavado de mano. Los utensilios y equipos, ¿no? La forma de lavado, el detergente que utilizamos, el almacenamiento, el transporte, ¿no? Suponiendo que estamos manejando una cadena de frío, ¿cómo hacemos para mantener toda esa cadena de frío para que el producto pues, se mantenga con sus condiciones de calidad e inocuidad? Raciones o piensos para la alimentación animal. Estas son las fuentes, ¿no? Cómo podemos contaminar. También está la contaminación cruzada. Nos dicen que el proceso por el cual los microorganismos patógenos y otras sustancias dañinas son trasladados mediante equipo, personas, materiales de limpieza, ambientes, etc. Justo acá le ponían, ¿no? Un pequeño cuadro, como ejemplo, la contaminación cruzada podría ser de una materia prima a otra materia prima, a un proceso o a un producto. Por ejemplo, si estamos en un proceso de cocción y y por ahí trasladamos lo que son las materias primas crudas, carnes, pues podríamos, y el proceso no está bien establecido, podríamos contaminar. Los procesos también son fuentes de contaminación, ya sea la materia prima, el proceso, el producto y el mismo producto en sí también, ¿no? O cuando el producto es un producto crudo y lo combinamos con un producto caliente o los tipos de carnes,
que podemos manejar y todo eso.